Respecto a este nuestro tema, le doy la bienvenida como cada lunes aquí a la cabina de radio de la 1420 Vida 1420. Está usted escuchando su programa El Reset de la Vida. Le saluda su amiga y colega de cáncer, Claudia Urías, y me da mucho gusto ser tu voz en este programa. Recuerda, aquí te informamos y te escuchamos. Estamos transmitiendo en vivo y con teléfonos abiertos para que usted me marque al 681-7070 y 681-7080. Saludo esta mañana a mi querido amigo Julio Rodríguez en los controles en cabina y la producción de este programa. Recuerde que él es la voz única que le contesta cuando usted me marca. También saludo con el gusto de siempre a los amigos de Facebook Live. Gracias de todo corazón por conectarse. Y también envío un muy cariñoso saludo a la licenciada Almadelia Medina Gastelum. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres MUIM. Almita, te mando un afectuoso saludo. Y Radio Escucha, esta mañana vamos a hablar sobre un tema importante: las aplicaciones del cannabis medicinal en el cáncer. ¿Es el dolor? ¿Es la enfermedad? ¿Son los efectos secundarios en donde este cannabis tiene mayores resultados? Efectivamente, existen muchas dudas, mitos, pero ¿cuál es la realidad? En la cabina esta mañana tenemos justamente a los dos expertos en el tema. Me encanta recibir al doctor Luis Miguel Rujana Galaviz. Él es cofundador de la Fundación Loto Rojo. Doctor Rujana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí contento de estar aquí. Excelente. También recibo con el cariño al licenciado Héctor González Velasco, también cofundador de esta Fundación Loto Rojo. Héctor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo gracias estás? Por la invitación. Muy bien, gracias. Excelente. Y bueno, comentando acerca, todo este viaje, amigo Radio Escucha, inicia porque yo me entero a través de una plática del grupo de Michelle Sánchez, que es Mujeres por Mujeres, a quien le envío un saludo, sobre el uso del cannabis medicinal. Pero antes de esto existe la Fundación Loto Rojo. Yo les quiero preguntar, amigos, ¿qué es la Fundación Loto Rojo? ¿Cómo funciona? Etcétera, etcétera. Héctor. Gracias. Mira, Fundación Loto Rojo hace, es un proyecto que es una realidad a raíz de la iniciativa del doctor Rujana junto con Felipe Saucedo, Raúl Guerrero, otros compañeros que están en el proyecto, y que sobre la marcha, bueno, fue tomando forma. Empezamos a trabajar juntos y surge esta situación para efecto de empezar a divulgar el conocimiento que hay respecto a cannabis medicinal. Hay muchos temas que se ignoran, hay muchos temas que se conocen, otros que se malinterpretan. Entonces empezó a tomar este sentido este proyecto para efecto de poder llegar a la gente que requiere este medicamento, que requiere sustancias que tienen el activo, ¿no? Entonces, pues lo que se juntó la parte legal, la parte médica, pues empezaron a agregar muchas personas, ingenieros, otros médicos, demás, y empezó a crecer esta situación ante una necesidad. Obviamente el doctor conoce más sobre ese tema, sobre los resultados, los beneficios, pero también la parte legal, pues tuvo un detalle ahí a raíz de la publicación de la reforma, ¿no? Que realmente abrió el camino a todo esto que se inició, y que realmente pues nos deja con un grato sabor de boca por lo que se puede llegar a lograr, pero todavía falta mucho. Entonces es lo que quisiéramos platicar a lo largo de esta invitación, con todo gusto. Perfecto. Doctor, la pregunta indicada, cuéntame acerca de los usos reales del cannabis y bueno, si está comprobada su eficacia o no. Ok, pues mira, es una muy buena pregunta para empezar. Hay muchas preguntas con las que podemos empezar y esta es una muy buena de ellas. El cannabis medicinal no es lo mismo que marihuana. Vamos a partir desde el principio. Gracias, doctor, porque tenemos esa pregunta en específico de parte del público. Cannabis, marihuana, ¿es lo mismo? No, ya lo escuché usted, Radio Escucha, no es lo mismo. No, y por varias situaciones. Marihuana conlleva muchas responsabilidades legales. ¿Sí? Cannabis es la planta que la naturaleza nos regala. ¿Sí? Del cannabis existen varias presentaciones, varios usos que le podemos dar.
¿De acuerdo? Uno, por ejemplo, es el hashish, famoso hashish. El hashish es una resina muy finita que está encima de los tallos y las hojas. Imagínate como un rasurado con un rastrillo, vas a sacar esa resinita, la compactan y eso es lo que se le puede utilizar. Es hashish que viene el cannabis, pero eso no es marihuana. Y marihuana es otra presentación, así como el hashish, distinta. También aquí cae la casualidad que el marihuana ha sido el objeto de azote tanto a esta comunidad, a esta sociedad mexicana por las últimas 3 o 4 décadas. Sí, pero eso es otra cosa aparte. Entonces, si vamos a hablar de marihuana, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. La penicilina, descubierta a principios en el siglo XVIII, fue sin querer al descubrir un hongo. No quiere decir que ese hongo es la medicina. Pues voy a comer el hongo porque tengo una infección en las muelas. Bueno, voy a comer el hongo que está en el pan. No, es lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si nos referimos a esto, nos referimos a cannabis medicinal, porque puede ser cannabis sin fines medicinales, como ahorita muy seguramente va a haber esa pregunta. Ahora, para complementar la primera pregunta y no cerrarnos tanto en un solo punto, el cannabis medicinal no cura hasta ahorita. No se ha demostrado que cure muchas enfermedades como se cree. Estamos hablando de cáncer hoy. El cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un conjunto de muchas otras signos y síntomas o enfermedades a raíz de una primera. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama, que es muy típico. El cáncer de mama empieza pues muy localizado, que me puede dar problemas a distancia en los huesos, en el cerebro, en otras cosas, en otros órganos. Y cada órgano va a dar otros problemas. Entonces, el cannabis medicinal ya está demostrado que cura o alivia muchos síntomas. Síntomas. ¿Sí? O signos. A ver, doctor, este cannabis nos cura no la enfermedad, ojo, nos cura los síntomas. Estamos hablando, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de quimioterapia y me quiero aligerar o evitar el vómito, el dolor de cabeza, la diarrea, el estreñimiento, el malestar tremendo en general, me va a ayudar con suavizar los síntomas. Ahora, no se ha podido demostrar al 100% que cure enfermedades, porque los comités de ética a nivel mundial no han permitido el uso de esta medicina para estudiarse en humanos. Es el problema, no nos permiten usarla, pues ¿cómo vamos a conocerla? Pero ya se sabe que en animalitos, en ratitas, algunos tumores han desaparecido. Y los tumores y las ratitas son mamíferos igual que nosotros. Entonces, ya hay muchas sospechas en estudios a punto de ser en humanos que hay algunos cánceres que sí se pueden eliminar. ¿Sí? Hay evidencia científica a nivel mundial de que un tumor, es un ejemplo, glioblastoma, que es un tumor en el cerebro, sí se disminuye drásticamente. Y esto fue porque en la ratita se demostró y se ha podido poco a poquito luchar contra corriente los comités de ética legales a nivel mundial y que nos han permitido usarlo y se ha demostrado. Ahora, esta medicina no es la panacea, ¿no? Tenemos que, como todo medicamento, porque es un medicamento, todos tienen efectos secundarios, pero sí es muy demostrado los beneficios para síntomas, para controlar síntomas de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Y tengo que mencionar, el cannabis medicinal es un potente antiinflamatorio, muy, muy potente antiinflamatorio. Inflamación es el sustrato de todo cáncer. ¿Okay? Entonces, ahí es la puerta de entrada para muchos estudios en humanos, a punto de demostrarse. Doctor, y bueno, estamos hablando de cáncer, pero tengo una pregunta también, además de otras enfermedades se ha podido demostrar que se aligeran o se curan del todo. Perfecto, muy bien, pues hay muchas enfermedades, además del oncológico, enfermedades del sistema nervioso central, convulsiones, bueno, todos los síndromes o enfermedades que cursen con convulsión, generalmente epilepsias, migrañas, trastornos degenerativos de la edad como Alzheimer, demencias del anciano, Parkinson. Es un impacto drástico en el niño autista o en sus distintas versiones de presentaciones diferentes. Hay grados. En cualquiera de estos es un cambio impactante en el niño.
o en el paciente. Así, entonces, usos medicinales hay varios, hay, por no decirte muchos. ¿Por qué? Porque cae la casualidad. Hay muchas personas que no son afines a este modo de pensar. Y un sustrato para ellos, unas bases para no estar afines, pues ahora sí es una medicina milenaria para todo, ¿verdad? Ahora resulta que es para todo. Y que cura todo. Que cura todo. Además. Bueno, tiene razón esa persona si dice eso, porque no existe la medicina ideal. No hay milagros en esto. Pero lo que sí hay es de que ya se demostró que nuestro cuerpo cuenta con sus propias sustancias cannabinoides. Entonces nuestro cuerpo produce sustancias químicas igualitas a las de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros requerimos de estas sustancias químicas para vivir. ¿Ok? Así como el cuerpo produce sus endorfinas, que mucha gente habla de endorfinas. Bueno, ¿qué son las endorfinas? Gracias, ¿verdad? doctor. ¿Qué son las endorfinas? ¿Qué es la oxitocina? A ver, Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Nuestro cuerpo produce hormonas normalmente en momentos de salud y de enfermedad. ¿Ok? Estas sustancias químicas pueden ser un tipo de hormona, pueden ser otras sustancias químicas sin ser hormona. El chiste es que nuestro cuerpo provee sus propias sustancias químicas para llevar a cabo todo bien, en equilibrio. Por ejemplo, nuestro cuerpo produce su morfina, que son las endorfinas. ¿Okay? Produce sus sustancias analgésicas. Nuestro cerebro, nuestro médula espinal producen, por ejemplo, ahorita llevamos 15 minutos sentados en esta silla que está acolchonada. Bueno, aquí el compañero está parado. Si no tuviéramos nuestro sistema de endorfinas, él ya se hubiera sentado porque ya le hubieran dolido los talones. Y nosotros ya nos hubiéramos parado porque ya nos hubieran dolido las pompis. Entonces nuestro cerebro, nuestro médula espinal constantemente está regulando ese equilibrio. Bueno, lo mismo sucede con el cannabis. Nuestro cuerpo produce no endorfinas. Endo significa dentro. Nuestro cuerpo produce endocannabinoides. Entonces está demostrado que muchas enfermedades difíciles de explicar, de entender por parte de un médico y de tratar, mucho menos de diagnosticar, muchas enfermedades comparten una deficiencia desde el nacimiento, que en alguna etapa de la vida se van manifestando una deficiencia de estas sustancias endocannabinoides. Por ejemplo, la famosísima fibromialgia, el autismo, son enfermedades que se han demostrado que el cerebro de esta persona a una edad determinada va a manifestar una deficiencia. O sea, el cerebrito no está produciendo sus sustancias. Aquí es donde llega la planta a ser una medicina. Esa es la razón por la cual se puede usar para una gran gama de indicaciones médicas. Y la persona que no está de acuerdo con esto, pues es respetable. Yo simplemente ayudo a que se encuentre con la explicación científica, es todo lo que hacemos aquí en Doctor Rojo. Fíjate, porque de repente le decía yo al abogado, bueno, me comenta un paciente, bueno, yo quiero usarla para minimizar mis efectos, voy a la fundación, la consumo y eso me protege. Pero una cosa muy distinta es el cannabis, como nos explica el doctor Rujana, y otra cosa muy distinta es la marihuana. Entonces, abogado, ¿cómo estamos en el asunto legal para poder consumir? Por ejemplo, si yo consumo el cannabis no pasa nada. Ustedes, Fundación Noto, me van a dar una orientación a mí, ¿correcto? Así es. Mira, a raíz de la reforma de la Ley General de Salud y Código Penal Federal del año pasado, junio del 17, lo que se abre es el uso terapéutico para cannabis medicinal. Obviamente tiene algunas limitantes, algunas topes, vamos a llamarle así. En este caso va dirigido a tres rubros específicamente. Uno que es investigación, autocultivo, siembra y la importación de medicamentos que contengan CBD y hasta 1% de THC. El THC es la sustancia psicoactiva, que el doctor me imagino que lo va a especificar un poquito más adelante, que es precisamente la sustancia que van a regular, la que hace ese efecto que puede tener algunas alteraciones. Es lo que la ley lo regula, pero no ha salido reglamento. No ha salido reglamento. A raíz de esa publicación del año pasado, se dieron 6 meses para que saliera el reglamento y se dijera cómo se iba a trabajar para efectuar la importación de la medicina. ¿Por qué? Porque en México no se produce. Ha estado prohibida, pero realmente no hay.
Obviamente en Estados Unidos, en Canadá, en otros países ya hay un avance significativo y se puede traer hacia nuestro país. Pero obviamente hay muchos topes, hay situaciones, hay lagunas que aún no son definidas y que de alguna manera pues sí causa perjuicio a pacientes que en un momento dado pues tienen un derecho a la vida, ¿no? En un momento dado, en todo momento tenemos un derecho a la vida, un derecho a la salud. Y con base en ello, bueno, es que podemos tener específicamente el acceso a ese medicamento, pero la legislación no nos apoya, ¿no? Hasta el momento. Hay mecanismos, sí, que van a tardar, sí, pero obviamente falta todavía esa regulación, y si le sumamos el cambio, el eventual gobierno, pues también no sabemos cómo van a estar, si se va a publicar ese reglamento que ya está platicado, que ya está anunciado, pues no sabemos cómo, ¿no? Entonces, aquí el punto es, y yo paciente, me tengo que seguir esperando, o sea, ¿hasta cuándo, no? De alguna manera, ¿cómo se vulnera ese derecho que yo tengo? Porque a lo mejor es una alternativa, o a lo mejor es mi única solución. Obviamente ahí es donde el acceso a el derecho para poderlo ejercer es la parte medular del paciente, ¿no? Porque es una diferencia significativa, o sea, calidad de vida, así de sencillo. Entonces, doctor, en cuanto a tú que conoces del alcance de ese 1%, que mucha gente dice, bueno, es que si yo requiero más, ¿qué sucede, no? Vamos a un corte. Yo le invito a que me marque. Estamos hablando acerca del cannabis medicinal y cómo nos puede ayudar o no, y también cuáles son los límites legales. Márqueme 681-7070 y 681-7080. Vamos a un corte y regresamos. No, hombre, sí, pues es que te digo, para empezar, sí, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia, ¿no? Uno y otro. Y eso es bien bueno que lo hiciste, doctor, ¿no? Que, a ver, espérame. Porque fíjate, de repente, bueno, cuando estás en la sala de quimio, en algunos hospitales, ¿no? Pues de repente no falta la señora de que yo no tengo ningún efecto secundario, ¿no? Porque pues bueno, yo uso marihuana. Entonces de repente te ofrecen, pero pues obviamente, uno, te da miedo, porque no sabes qué vas a consumir. Otra, y si te enganchas, ¿qué pasa? Y la peor, ¿no? ¿Qué pasa en lo legal? ¿Qué tal que si voy en el carro y no? Entonces, bueno, es como que, híjole, algo bien tremendo y con pincitas, Muy ¿no? delicado. Muy delicado. Entonces, por eso hay que ser estricto. Yo cuando voy con otros médicos a hacer estas presentaciones, a ver, espérense, vamos a hablar con propiedad. sí, sobre todo eso, ¿no? Sí. No puedes, es que esto se puede malinterpretar súper fácil. Piensan que estamos hablando de marihuana. Mucha gente que me está oyendo piensa que se está imaginando a alguien fumando. No. Te apuesto. Así es. Doctor, ¿te parece si hablamos de la... Bueno, no sé qué Lo otro que tema tú quieras? quieras. No, lo que doctor. tú quieras. A ver, doctor, la aplicación. O sea, ¿cómo se aplica? Porque te digo, yo leí que era untada y que era la aplicación. Vamos a tomar ese tema, ¿no? La aplicación del cannabis medicinal. Y pues la prohibición, pues bueno, ya hablamos un poquito de ese tema, ¿no? Igual por abundar un poquito más en el tema. Sí, claro. Yo voy a reforzar lo que el doctor diga, porque ahí está la parte medular y realmente qué sí se puede y qué no se puede. Entonces, doctor, por ejemplo, yo llego con mi diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Yo no quiero tomar quimio, yo no quiero nada. Yo llego contigo, tú me haces un estudio y luego, ¿qué pasa? Mira, yo tengo una obligación ética, profesional, hasta cierto punto moral, de decirte, si tú no quieres tomar ningún tratamiento alópata, es decir, que está demostrado que te puede o te puede no curar. O sea, si la primera opción que la humanidad te ofrece, si no la quieres tomar, esa es responsabilidad de cada quien, pero está demostrado que esta te puede ayudar más que todas estas. Eso es lo primero que yo les digo a un paciente con cáncer. Eso me gusta, te lo voy a poner también. ¿Sí? Porque es súper importante. Oye, por ejemplo, ya tomo quimio, me minimiza, también me puedes atender. Si no quiero tomar nada, también. Eso está muy bueno. Vamos a empezar. Regresamos al reset de la vida. Yo le preguntaba al doctor Luis Miguel Rujana Galaviz, yo soy paciente de cáncer. De manera personal, decido a Radio Escucha no tomar quimioterapia de manera inicial. Yo asisto a la Fundación Loto Rojo, doctor Rujana. ¿Y cuál es el proceso? Ok.
Bueno, el proceso como tal es una asesoría legal, una consulta legal y posteriormente, en términos afirmativos o positivos, pasan con un servidor. Y entonces en esa consulta yo ya no voy a diagnosticar, que es un objetivo de una consulta médica. Aquí el paciente ya viene con el diagnóstico en mano. Yo no soy oncólogo, yo soy médico especialista en dolor y medicina paliativa. Entonces, como tal, ya me llegan todos los diagnósticos, el paciente con el diagnóstico. Pero bueno, si el paciente llega con un cáncer de mama en etapa determinada, X, para no ponerle apellido, y dice, doctor, yo no quiero tomar la medicina que la institución me ofrece o que mi oncólogo me ofrece, no quiero, ok, está perfecto, se debe respetar. Esa es mi obligación, respetar. Pero también yo tengo otra obligación de recordarle al paciente que la ciencia ha demostrado por años y por años que este tratamiento que está negando, bueno, de para bien o para mal, es el tratamiento que está demostrado que le puede frenar la enfermedad o si es que se la puede eliminar. Eso es decisión del paciente. Si el paciente decide rechazarlo, bueno, pues está bien, está perfecto. Nada más tiene que ser consciente que está demostrado que esto sí puede todavía curar o frenar. Cannabis estamos tratando de demostrar porque tiene muy buenos pronósticos, pero desafortunadamente hoy en día no lo tenemos todavía, por lo que te comentaba hace rato, porque no se nos ha permitido a los gremios médicos internacionalmente hablando seguir estudiándolo. Entonces, si el paciente decide tomarlo, es candidato. Si el paciente está tomando un tratamiento alópata, es decir, quimioterapia, radioterapia, cualquier tipo de terapia científica antigua o convencional, por así llamarle, también es candidato. ¿De acuerdo? El cannabis medicinal puede ir complementando a un tratamiento y si las condiciones o el caso orilla, pudiera llegar a ser un tratamiento único, mas no sería un tratamiento único con fines curativos. Eso tiene que quedar claro, porque esto se presta muy fácil a malentendidos por parte de colegas y se presta malentendidos porque a veces uno oye lo que quiere oír, ¿no? Y esto es muy, muy cierto y es válido hasta cierto punto. Entonces por eso hacemos este tipo de divulgación, aclarar las cosas como son, sin tendencias. Doctor, y hablando de la prohibición, me comentabas, bueno, es que hay muchísima tela que cortar de acuerdo al tema de la prohibición, doctor, de este producto. Bueno, ciertamente está prohibido la marihuana como tal, el autocultivo, su distribución, su comercialización, pero la permisión precisamente fue para los medicamentos. Falta todavía un pequeño tramo para ese sentido, para poder importarlo, pero de manera abierta. Pero ¿qué sucede ahorita? Habla COFEPRIS y nos señala, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, ve por un permiso, requieres una receta médica, que el doctor te lo sugiera médicamente, te lo prescriba, y con eso me lo traes, te doy tu permiso y ya eres libre de poder importar el medicamento. Bueno, si ustedes le preguntan a gente que lo ha intentado, así de sencillo no ha ocurrido, desgraciadamente. Ha habido otras situaciones que dicen, bueno, hablamos del CBD, pues sí, pero aquí yo le pregunto al doctor, para esas enfermedades, para esos padecimientos, el frasco con aceite de CBD, ¿será funcional? O sea, ¿va a tener un beneficio? Pues tiene un beneficio, desafortunadamente, de una limitación de más del 90% que no nos va a servir. Hay un extremadamente bajo porcentaje que pudiera llegar a funcionar, que puede llegar a funcionar si hay unas condiciones médicas que se benefician con CBD puro. Sin embargo, la inmensa mayoría, nuestro cuerpo no nomás tiene CBD, nuestro cuerpo tiene endocannabinoides completos. Entonces, necesitamos otras sustancias químicas, claro, en otras proporciones, bajitas dosis tal vez, pero CBD puro nos va a ayudar muy poco para muy pocas indicaciones médicas. Esto que ahorita el licenciado está mencionando es súper importante porque mucha gente puede decir, híjole, yo fui a Monterrey, yo fui a la Ciudad de México y me vendieron este frasquito de tantos minutos de aceite medicinal. Bueno, ese aceite medicinal pues es puro cannabidiol, alias CBD. Bueno, ese le va a ayudar para una o dos indicaciones única y exclusivamente. No le va a ayudar para dolor, no le va a ayudar para dormir, no le va a ayudar para muchas cosas como se mal
vamos a decir, se transmite la información, porque ese es otro problema que tenemos aquí en México. Hay una mala información y la que hay es tendenciosa. Así es. Obviamente, pues, la ley habla del 1% de THC. Ya no hablamos del CBD nada más. Bueno, se permite hasta el 1% de THC. ¿Qué sucede ahí? Ok, el 1%, pero mi padecimiento exige más del 1%. Entonces, me lo van a prohibir, me lo van a negar, no lo voy a poder importar, que es más grande. Esa limitación ante una legislación, o mi derecho a la vida, o mi derecho a mi calidad de vida. O sea, ¿qué está por encima de? Obviamente, pues tendría que haber recursos legales que puedan pelear, recurrirse, pero obviamente eso demora, eso lleva tiempo. Y la vida es de día a día, es de momento a momento. Entonces, ahí está una disyuntiva, ¿no? Una situación de peso que, bueno, ¿qué va a pasar con esa regulación? ¿Cómo lo vamos a acelerar? O sea, esa fórmula todavía está para efecto de descubrirse y que funcione a la perfección. Sí, porque como ahorita el licenciado está mencionando, estos nombres comúnmente ya conocidos, THC, que significa tetrahidrocannabinol. Eso te iba a preguntar. Y CBD, que significa cannabidiol. Estas dos palabras son sustancias químicas, son las representativas de la planta. La planta tiene muchas sustancias químicas activas, pero estas dos son las más representativas. Y dentro de estas dos son como complemento una de la otra, es como el yin y el yang. Una contrarregula la parte negativa de la otra. ¿Sí? Es un balance de fuerzas, igualito que el yin y el yang. Sin embargo, se le ha dado mala difusión al THC, porque el THC es el responsable de los efectos psicodélicos, le queramos llamar, o psiquiátricos o psicotrópicos, como decimos en medicina. Y el CBD carece de esos efectos, aparentemente, porque el CBD es excelente para las convulsiones, entonces sí le llega al cerebro. Entonces, requieren de las dos la medicina, pero lo que quería decir es que el THC ha sido malamente difamado, etiquetado, hasta satanizado, y el otro ha sido el bueno, el angelito, el que sirve para todo, cuando es pura mentira. Sí sirve, pero no sirve para todo, y no es cierto que es inocuo. Todos los medicamentos, todos tienen efectos secundarios, incluyendo esto. Es más, el agua puede tener efectos secundarios. El agua que tomamos, el agua que nos venden en las botellas, si lo tomamos en exceso, nos vamos a intoxicar y podemos convulsionar. Entonces, todo es en relación a la dosis. El licenciado menciona algo muy interesante, la regulación, que solamente se nos autorizó la importación y el uso de menos del 1% de THC. ¿Qué significa esto? Que el concentrado que tú tengas en la mano, el frasquito, menos del 1% tenga esta sustancia química, y el restante, o sea, el 99%, que sea del otro. Nosotros reprobamos eso, porque aquí es una clara manifestación de que ni siquiera la autoridad sanitaria está bien enterada, ni siquiera la autoridad sanitaria está bien educada en este sentido, porque ninguna presentación de cannabis medicinal va a ser efectiva con esas reglas que ellos están poniendo. Entonces aquí es una exhortación a las autoridades médicas, que actualicemos todos, y esta es mi labor, nuestra labor como médicos, que es brindar, aclarar dudas. Es muy delicado decir educar, pero simplemente es aclarar dudas y demostrarte la evidencia, por qué sirve, por qué se requiere esto. Y esto es algo que la autoridad debe enderezar en cuanto a su conocimiento. No nos podemos limitar. No sé si tenga tiempo para una explicación de un minuto. Vamos a un corte, me indica Julio Rodríguez. Estamos hablando del cannabis, cierto o falso, que nos ayuda a minimizar los efectos secundarios. Márqueme 681-7070 y 681-7080. Regresamos. Sí, doctor, esa parte es súper importante. Que me la expliques. Oye, te digo, y también quiero, por ahí traen un folleto, alguien trae un folleto. Yo traigo también aquí. Ah, préstame el folletito. Gracias, doctor. Es que lo guardé. Oye, aparte está bien bonita su oficina. Ya fuimos a visitarla, pues ya ves que fuimos a Sí, visitarla. nos comentaron que sí habías entrado y ya, qué bueno. Sí, creo que Felipe nos atendió bien lindo. Sí, mira. Buenísimo. ¿Dónde está? Muy explícito. Wow.
las presentaciones. Sí, Ajá. vamos a las presentaciones. Voy a terminar el argumento que estaba porque es muy importante que la gente lo oiga. Las presentaciones orales, vaporizadas, Todas. tópicas, Ay, como sí, eso me pregúntame por superinteresa. favor, pregúntame si sirve que alguien haga su tecito en casa, que consiga un poquito en la PGR y que lo hierven y lo mezclan con aceite, porque eso es muy típico. Oye, tengo muchos pacientes, abuelitas, incluso la mía cuando vivía así Ajá. era. Mi mamá le consiguió, yo mamá, así ¿Sería no té se de usa. cannabis? ¿Té de...? Pues una infusión, vamos a llamarle, ¿no? O sea, eso porque mucha gente lo hace y piensa que es un medicinal. Mucha gente piensa que fumarse un cigarro de marihuana, porque estoy enfermo, ya es medicinal. Sí, Pregúntame eso. eso está buena, doctor, eso está muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tienes toda la razón, ¿no? De repente las abuelitas sacan cada cosa y que el ungüento de marihuana y que ya... El marihuanol. ¿Marihuanol? Esa es Alcohol bien con básica. marihuana. Alcohol con marihuana. No, Es vaselina pintada de verde. Ay, doctor. Oye, los de Facebook han de pensar que nos dieron una probadita, pero no. Así somos felices, normales, sin probaditas. Los de Facebook Live. Entonces, doctor, le damos con el tema que nos quedamos de la, ¿qué es? ¿Regulación? De lo último de THC y CBD. THC y CBD. Está como complicado, ¿verdad? Digo, es como que... Es que es, como dice Héctor, esto no, pero sí es muy medular este rollo, porque Ajá. estos puntos de las THC y palabritas. CBD. Ujú. Ajá. CBD, B grande. Porque si una persona conoce lo mínimo de esto, vas a ver. Y qué bueno, te digo, para No que... se lo van a hacer pato, Qué bueno. nadie. Porque imagínate, también les han de querer cobrar mucho dinero por algo que los está engañando, bueno, les cobran, algo que se está engañando y que al final de cuentas no obtienes un beneficio. Entonces la medicina ya agarró mala fama Ujú. Sí. y desperdiciaron esa medicina milenaria. Hay un camotito que se llama peyote. Correcto. Ah, peyote, no, ves que estamos... Ese es buenísimo, mi papá lo usa Ah, sí, para sus riñones. mira el suegro, ves, ahí está un tremendo ejemplo. México rico en todas estas cosas. Regresamos al reset de la vida y bueno, con muchas dudas, de repente platicando con los doctores y el abogado, nos encontramos con los remedios de la abuelita. Y bueno, no queremos caer en que nos vendan algo, gastar nuestro dinero y que de repente no funcione. Entonces, bueno, doctor, nos quedamos en el tema del THC y CBD. Cuéntame. Correcto, rápido nada más. Imagínate que toda la vida tú y este país nos estuvimos imaginando un carro deportivo que siempre quisimos tener como ciudadanía o como población. Entonces estamos con años peleando y nos autoriza el gobierno y dice, sí, ya puedes comprar tu carro extradeportivísimo. Nada más que aquí en México no está permitido fabricarlo. Ok, entonces, pero ya lo puedo usar. Sí, ya lo puedes usar. Pero nada más que tienes que importarlo. Ok. Pero no lo puedes importar con las 4 llantas. O sea, las THC. Entonces tú te pones a pensar de qué me sirve este carro deportivo, que es para correr precisamente, pero el gobierno no me deja correr porque me dice que no lo puedo usar con llantas. Este ejemplo es lo que está sucediendo en el país. Nos está autorizando el uso, entre comillas, subrayado y letras itálicas, el uso permitido del cannabis medicinal. Sin embargo, nos está limitando al menos del 1% de THC, o sea, nos está quitando las llantas de nuestro carro deportivo. Entonces, ¿qué es lo que nos está autorizando? Nada. Dando nada más para de alguna manera, para cumplir, para llenar expediente, para decir que está así. No sé la verdad. Y esto en personas no muy bien, podemos decir, yo no te digo expertas, pero no muy bien documentadas sobre el tema, caen fácil en la malinformación, ¿okay? Y en la mala difusión del medicamento. Entonces, para que cannabis medicinal funcione, tiene que haber la presencia de las dos moléculas activas, CBD y THC. En la dosis está el veneno. No quiere decir que si yo consumo THC ya me voy a poner loco y voy a empezar a alucinar. Eso es una falsedad. ¿De acuerdo? Por eso, cuando uno consume esto, lo va a consumir bajo la tutela o bajo la orientación de alguien capacitado. Vamos a decirle un tipo coach, vamos a decir esto. ¿Qué es lo que hacen en fundación? ¿Qué es lo que el Loto Rojo ofrece? Lo que el Loto Rojo hace? Loto Rojo orienta legalmente, orienta médicamente. Sugerimos a un laboratorio
y de acuerdo a las necesidades del paciente se parte. Pero nuestro labor es orientación, aclaración, a cierto punto educación. Doctor, y por ejemplo, yo como paciente llego, me siento primero contigo y después llamas al abogado para que nos explique. Ahí estamos los al mismo tiempo. Cada quien en su consultorio, somos vecinos. Ajá. Pero el paciente que vaya primera vez pasa primero con el licenciado Héctor y luego pasa conmigo. Bien, doctor, tengo en mis manos un folleto increíblemente interesante de lo que nos ofrece Fundación Noto Rojo y de lo que hablamos del CBD y el THC. Y tengo, bueno, con flechas, ¿no? Muy sencillo para qué nos sirve. Y fíjese usted, radio escucha, CBD, antiinflamatorio y analgésico natural. Reduce convulsiones, disminuye la ansiedad, previene degeneración del sistema nervioso, inhibe crecimiento de células tumorales. Igual THC reduce las náuseas, suprime espasmo muscular, mitiga el dolor crónico, estimula el apetito y ayuda con las alteraciones de sueño. Imagínense usted qué maravilla, en verdad, poder tener este tratamiento alternativo, por decirlo así, en nuestras manos, doctor. Sí, sin duda. Entonces, este pequeño folleto es un esbozo de información mundial, que hicimos un pequeño resumencito para dar una orientación básica, y esto nos ayuda a romper mitos y realidades. Ahora, cannabis medicinal, nosotros especificamos en ese término cannabis medicinal, no decimos marihuana medicinal, y no decimos marihuana ni cannabis, decimos cannabis medicinal. Para que un cannabis medicinal sea considerado cannabis medicinal, no requiere que la persona esté enferma, no. Requiere que esta medicina sea elaborada y supervisada en un laboratorio calificado y supervisado por el gobierno al que pertenece. ¿Okay? Si tú consigues 2-3 gramos de marihuana en la calle y lo hierves en agua y lo mezclas con alcohol y lo mezclas con aceite de bebé o aceite de olivo y te das tus untadas, tus masajitos, bueno, pues sí te puede ayudar porque el masajito físicamente ayuda, el masaje, ¿no? Incluso todo lo que nos ponemos en la piel se absorbe al sistema circulatorio, todo. Y secundariamente, pues puede que tengas un efecto de relajación, por supuesto que tengas un efecto determinado. Sin embargo, ese efecto que vas a conseguir no es considerado medicinal. ¿Okay? ¿Por qué? Y lo mismo sucede que si consigues 2-3 gramos en la calle, no sabes qué tipo de cannabis es, porque existen más de, ¿qué te gusta? 4,000 cepas de cannabis en el mundo, tanto genéticamente manipuladas por el humano como naturales. Le llamamos híbridas y terrestres. Entonces no sabes qué tipo de cannabis estás consumiendo, no sabes la procedencia, no sabes los cuidados que tuvo esa planta, no sabes la tierra, no sabes si está contaminada con bacterias, con microorganismos, si está contaminada con insecticidas, con todas esas cosas determinadas. Entonces, ¿cómo la vas a llamar medicinal a eso si no sabes qué es para empezar? Porque es que te digo, estábamos hablando durante el corte, ¿no? El famoso, el clásico té en casa. Exacto. El té que te hace la abuelita para el cólico, para el malestar estomacal. También algo que tenemos que tocar es el famoso peyote, ¿no? El ungüento de peyote o cosas que hemos hablado que dices, bueno, me acabo de comentar, doctor, que es falso, ¿no? Que te marihuanol. El marihuanol, el peyote, todo eso, doctor. Es que te digo que hay una complicación de términos y hay una, sobre todo, desinformación, doctor, al respecto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, regresando a las presentaciones, esto nos lleva a las presentaciones y vías de administración. El cannabis medicinal jamás se va a fumar en combustión como un cigarro de marihuana o como un cigarro de tabaco. Pues ya nomás por el puro hecho de combustión hay lesión bronquial y pulmonar. Entonces yo no puedo considerar una medicina que me va a tener más daño que beneficio. ¿De acuerdo? Cannabis medicinal son presentaciones orales, ya sea aceite, la pasta. Es una pasta que mucha gente ha visto en una jeringa delgadita como de insulina, es una pasta verde oscura, como verde botella. Bueno, esa es una pasta. Ese es un concentrado directamente proveniente de la planta, una planta determinada, por supuesto. Está el aceite, está esta pasta, están las gotas, hay cápsulas, hay comestibles que le llaman en Estados Unidos, que pueden ser galletas, pueden ser gomitas, hay transdérmicos. Hay presentaciones como si fueran un desodorante rolón, así para la piel, que se absorba. Recuerda que todo lo que te pones en la piel se absorbe.
Y por último también está la presentación vaporizada. Vaporizada no es fumada, es vaporizada. Estamos inhalando vapores de cannabis, no humo ni combustión de cannabis. ¿Por qué combustión o fumar un cigarro de marihuana no es medicinal? Porque estás destruyendo más del 90% de las sustancias activas con la combustión. ¿Okay? Entonces por eso no es medicinal. Además que te estás lesionando tus pulmones, realmente te lo estás lesionando, como fumar cualquier otra cosa. Entonces por eso una alternativa es vaporizar, porque el vaporizador, que es la plumita electrónica, tiene 3 distintos voltajes. Dependiendo del voltaje que tú selecciones, es la cantidad de combustión regulada que vas a tener y por lo tanto la dosis que vas a recibir. El voltaje más alto aún así es cero lesivo en comparación con la combustión como tal. Wow. Y doctor, hablando de costos, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Tiempos de tratamiento. Mira, qué buena pregunta. El tratamiento, ¿por cuánto? Es una pregunta muy común que yo recibo de mis pacientes. Doctor, no me puso por cuánto tiempo voy a tomar la medicina. Le digo, pues no le puse porque yo no sé por cuánto tiempo voy a tener la enfermedad. Excelente respuesta. Recuerden que el dolor en el cáncer, la náusea en el cáncer, el insomnio en el cáncer, la ansiedad en el cáncer, todas estas cosas que estoy diciendo no estuvieran si no estuviera el cáncer. Son enfermedades secundarias, son enfermedades que acompañan, es como una rémora que acompaña un tiburón, ni más ni menos. Mientras tengas esto, existe la posibilidad de que tú vayas a necesitar esto. ¿Estamos de acuerdo? Es como una presión alta, es como una diabetes. Se puede controlar, ahí va a estar el paciente por un tiempo indeterminado. Doctor, ¿costos? Costos, pues mira, es una buena pregunta. Nosotros en la fundación recibimos donativos por la consulta legal, la orientación legal, la orientación médica. Y costos de la medicina, pues no te sabré decir yo exactamente, es algo que no está dentro de la fundación, porque la fundación no comercializa, no vende. Nuevamente, como explicó mi socio ahorita, licenciado, no está autorizado en México. Nosotros orientamos, como aprovechando que estamos situados en una franja fronteriza muy interesante y muy importante, le sacamos ventaja de eso y orientamos al paciente hacia Estados Unidos que consiga su medicamento. Y esto ya pues es independiente del Loto Rojo. Oye, doctor, y bueno, al abogado, ya vieron al paciente, ya lo autorizaron para que consuma. Y bueno, ¿qué sigue, doctor? Bueno, tiene que tener visa, llevar su receta, porque ya de repente hay muchísimas, bueno, farmacéuticas, entre comillas, más bien expendios, ¿no? En California. Bien, a raíz de la sugerencia médica y la aprobación como candidato para cannabis medicinal que da el médico, se remite al laboratorio en Estados Unidos para que ya el paciente y laboratorio hagan la gestión necesaria. Ella trae la sugerencia sobre qué tipo de medicamento va a requerir, etcétera, etcétera, en concentraciones, etcétera. El punto aquí es algo muy medular y es una pregunta que se hace prácticamente en todas las pláticas que se dan. ¿Qué pasa si yo compro mi medicamento en Estados Unidos y lo cruzo a México? Ahí empieza una buena pregunta. Por eso es que Loto Rojo no comercializa, no vende, no entrega, porque no se puede. Ojo, Fundación Loto Rojo no entrega, no vende y no comercializa. No tenemos medicamento. No, usted va a Fundación Es lo Loto que mucha Rojo. gente ha pensado, bueno, que tenemos medicamento ahí. Y, pues, no hay radio escucha. No, ellos son solamente la vía para que usted pueda comprarlo en algún expendio en Estados Unidos. Vamos a nuestro tercer corte y regresamos. ¿Qué tal? Es bien importante eso, porque de repente han de pensar que tienen ahí hasta su propio laboratorio. Sí, No, ¿peligroso? No, peligrosísimo, imagínate. Eso es de abogado, me encanta ese proceso, ¿no? Y de repente, sí, ves en California hay mucho y cada vez hay más. Dispensarios. Expendios, dispensarios. Tienditas, no. Esa es otra. Aquí lo importante es que en ese caso el laboratorio, con la instrucción que manda el médico, ya sabe qué tipo de medicamento. Entonces, si a lo mejor van a otro lugar, no se lo van a dar tal cual. Yo quisiera, Pati, si nos da tiempo a especificar eso, ¿no? Sí, la fíjate personalización que sí. del medicamento. Eso es muy Más de importante. 11 minutos. Okay. Perfecto. Es que ese punto es muy importante porque no es algo genérico. Entonces, ese tema Entonces, la personalización. Personalización. Queremos una economía sin
Entonces ahorita nos sigues explicando, doctor, de abogado, acerca de el La proceso, internación. ¿no? Ok. La internación. Exactamente, las consecuencias de una internación. Ahí es donde está la limitación. Dice, bueno, entonces, Internación o consecuencias de consumir. bueno, No. de traer. Ok, O sea, perfecto. ¿qué se puede, O se puede o no se consecuencias de puede? traer. Es más que nada eso. Ajá. Sí, porque mucha gente, bueno, ¿y qué pasa si me lo Es traigo? que si ustedes lo orientan, Sí, Pero nada aquí no se lo más. puede. mandan, Pero ahí es sí, bajo tu... eso cruza la esa línea y ya. es otra Internación es o otro consecuencias espacio. de traerla. Es otro espacio, exactamente. Entonces, a raíz de eso, bueno, ¿cómo me lo traigo? Bueno, a través de un proceso de importación, etcétera, etcétera. Pero dice, bueno, ¿y cómo le hago? Es que no me dicen la regla. Pero nos dicen cómo. Exactamente, por eso te digo, güey, entonces yo como paciente, ¿qué hago? ¿No? O sea, pues me dejas en medio de la nada. Tu reforma No me está no me está ayudando. ayudando. póntelo allá. Sí, ese es el otro punto, ¿sabes? Que el que pueda, pues que vaya allá. Pero imagínese no tener un Estás riesgo. viendo, Mientras no haya reglamento, pues así va a estar. Correcto. Exacto. No, y Oigan, empieza. sí, y imagino que yo creo que ya avanzamos un poquito, pero yo me imagino que vamos a tardar, pero muchísimo, pero añales para la legalización. Yo creo que no tanto. ¿O no? No tanto, porque hay un factor adicional. ¿Tú qué crees, negrito? ¿Sí o no? Eso no va a tardar mucho. No tarda. Pues espero, No puede- porque, ¿sabes no puede qué? tardar mucho. Te voy a decir que qué bueno que no, ojalá, de verdad, yo voto porque no tarde, porque imagínate, o sea, los efectos, ustedes saben que son tremendos. Imagínate si untarte o, bueno, vaporizarte ayuda y no tiene ningún efecto durante el primer ciclo, que son casi 6 meses, 3 meses, sería maravilloso. Regresamos aquí en una charla muy intensa, muy interesante, de verdad. Creo que necesitamos varios programas porque estamos hablando precisamente, ¿no?, de la internación y de las consecuencias de este medicamento, por así decirlo, abogado. Así es. Como se dijo hace un momento, por el principio de la charla, en México aún está prohibida la comercialización. ¿Sí? La importación del medicamento se habla de reforma, pero no se dice cómo. No hay reglas, no hay reglamentos, no hay formas de poderlo hacer de una manera amplia y sencilla. Entonces la gente, ¿qué puede hacer? Tiene su sugerencia médica por parte del médico capacitado, porque es otra situación, tiene que ir con un médico que sepa de cannabis. Por ejemplo, el doctor Rujana, de Así Fundación Loto Rojo. Así es, como el doctor Rujana va a Estados Unidos, lo referimos con el laboratorio, empieza la relación paciente-laboratorio y ahí él ya podría adquirir su medicamento personalizado, que es una situación muy muy importante, que es personalizado el medicamento. Me lo traigo a Tijuana, porque yo vivo en Tijuana, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque no se puede. Ese simple y sencillo, no se puede. Bueno, y si me detienen, la pregunta que vamos, cualquier foro que vamos, no lo hacen. Es clásica, Es ¿no? clásica esa pregunta. ¿De qué depende? Depende obviamente del criterio del acto de molestia de la gente, del oficial, de la autoridad, de la cantidad, etcétera, la posible consecuencia. No estamos invitando a que eso suceda, pero dices, bueno, es que la única manera que yo lo puedo hacer, exactamente, lo sabemos, pero la legislación es lo que permite nada más orientar y sugerir del lado mexicano y la parte del medicamento de otro lado de la frontera o en otro país. ¿Esa fórmula me funciona como paciente? No. O sea, mi padecimiento se mejora? No. La fórmula con base en la reforma no está teniendo el mejor resultado que se pueda. Entonces, aquí la orientación y la prevención para los pacientes es cuidado con esa situación. O sea, sí pueden tener una consecuencia grave, legal, sí la podrían tener. Ahí está, consecuencia grave o legal. Si lo hacen sin el permiso. Obviamente si se arroja a través de un permiso COFEPRIS, si se le permite la importación de medicamentos por el laboratorio y la receta médica, por supuesto que van a poder portarlo en territorio nacional. Pero ese procedimiento es el que está lleno de trabas, de lagunas, de vacíos. Y que estamos hablando que está increíblemente lento y también estamos comentando que ojalá y de verdad haya regulaciones que nos permitan a usted, paciente de cáncer, a mí, paciente de cáncer, tener esas bondades de este medicamento. Doctor, hablando de bondades, y me imagino, obviamente, cada caso, cada organismo, cada cáncer es diferente. La personalización. Sin duda, qué bueno que lo mencionas. Hay distintos tipos de cannabis, dos grandes tipos de plantas, sativa, índica. Son dos distintos tipos, cada una con sus propias características
peculiaridades y personalidades, vamos a decirle. Si yo uso una cepa que no es la que te corresponde por tu padecimiento, te voy a dar la peor experiencia de tu vida. ¿Sí? Entonces, ahí necesitas que la persona que te está orientando realmente sepa de qué tipo de cannabis vas a requerir para tu tipo de padecimiento. Y esto lo digo como precedente a la pregunta que tú me estás haciendo. Todos somos diferentes, todos sabemos, sí, por supuesto. Una presentación de cannabis determinada no va a servir para otra o para otra persona. Si tú tomas cannabis gotitas orales para sueño o ansiedad, no te va a servir, no le va a servir a tu amiga, a tu comadre para el colitis, ni le va a servir para fibromialgia. ¿Por qué? Porque son distintas presentaciones hechas a base de distintas cepas con de distintas otras sustancias químicas de otros extractos naturales que se llaman terpenos. ¿Sí? Entonces no es el cannabis medicinal, que es la primera diapositiva con la que empiezo en distintos foros para médicos o para público en general. El tratamiento con cannabis medicinal es 100% personalizado y va a esto. No es la misma presentación para todos. Si hacemos eso, vamos a caer mal. Hasta ahorita la planta no nos ha permitido industrializar el uso, ¿sí? Así como decir, ve a la farmacia y compra 500 miligramos de paracetamol, no se puede, sí. No hay. Y esto nos lleva a lo siguiente, titulación. ¿Qué quiere decir titulación? De que no existe una dosis ideal. Una persona de 40 años puede requerir una dosis determinada y un niño de 5 años usar más todavía. Entonces, la titulación significa eso, la dosificación y los tiempos entre toma y toma. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Pues comunicación. No existe la dosis ideal ni el medicamento ideal. Entre el paciente y el médico lo tenemos que determinar entre nosotros dos. Para eso se requiere un apego, una comunicación estricta o estrecha al menos, o sea, subsecuentes. A los 3, 5 días, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentiste? Ok, le abajo, le subo. Es decir, y al mismo tiempo que yo voy orientando y titulando la dosis de mi paciente, él se va capacitando. Él va aprendiendo de cómo usar el armamento, por así decirlo. Entonces, eso es lo que vamos con personalización y titulación. El paciente sale del consultorio de la fundación, sale con su sugerencia médica. Entonces, él va al laboratorio en Estados Unidos y el de laboratorio lee mi sugerencia médica. Entonces, el laboratorio dice, ok, Juanito Pérez tiene fibromialgia y el doctor me está sugiriendo aquí estas sustancias químicas de la planta a estas concentraciones, y el científico o el ingeniero que diseña esta formulación, él sabe perfectamente qué es lo que el médico tiene en mente. Por ende, de que tiene que haber algo en común entre el médico y el fabricante, que es el conocimiento de la herramienta. Si no conocemos ni uno de los dos la herramienta, va a fracasar el tratamiento. Eso no hay cabe duda. Entonces, el tratamiento de cannabis 100% personalizado, titulado, no lo mismo para Juan que para Pedro, que ni Chana ni para Juana. No va a funcionar eso. Ese es un error y vamos a fracasar y la medicina va a ganar un estigma o mala fama, ¿verdad? Entonces, este es el primer requisito que yo les pongo a mis pacientes, que se comprometan a ver una comunicación. Yo me comprometo a orientarte, pero tú también vas a hacer otra parte. Tú me vas a retroalimentar a mí. Incluso yo sigo aprendiendo hasta cierto punto, ¿no? Y sigo puliendo técnicas de dosificación. Interesante, doctor. Entonces, bueno, es bien básico y típico, como tú dijiste, en las amigas, en las comadres, en la vecina. Bueno, si me duele esto, pues tómatelo. ¿Para qué gastas en el doctor? Tómatelo. Pues, no, es que mi marido lo tomó y se sintió pésimo. Pésimo se sintió y yo sentí náusea. Pero ¿cómo si es para náusea? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues aquí está, porque no hubo una buena utilización de la herramienta. Tú tienes un set de herramientas de pinzas y llaves en tu casa y quieres quitar una tuerca. Si no sabes qué pinza utilizar, pues no vas a poder quitar la tuerca nunca. Pero compraste un equipo carísimo y muy deseado, extremadamente bueno, natural. Pues sí, pero no lo sabes usar. Y nadie te dijo cómo usar más que hacer eso. Doctor, una pregunta. ¿El médico que es el experto en el uso de este medicamento es el paliativista? No existe, Claudia. No existe. No existe. El cuerpo humano, estamos hechos todos iguales. Todos tenemos nuestro sistema endocannabinoide. Por ende, todo médico interesado debe estar capacitado. Desafortunadamente, no es así.
Pero hay pocos realmente. Es a lo que iba. Y de hecho en Tijuana creo que eres el único. Yo creo que vemos Unos 3, 4. Un par. Ajá. Oncólogos, no Ujú. todos están interesados, pero una mayoría, un porcentaje determinado sí está interesado en este tratamiento y sí sabe de esto. Neurólogos o neurólogos pediatras, vamos a decir prácticamente lo mismo, neurólogos en general, alguno que otro reumatólogo que pudiera ahí llamar la atención, y especialistas de medicina del dolor y paliativos, como es en mi caso, nada más. Un cirujano, un ginecólogo, un urólogo, pues realmente le queda un poco lejos este tipo de tratamiento. Pues como usted escucha, toda esta información acerca de orientación la va a tener en Fundación Loto Rojo. Abogado Héctor Velasco, ¿algo que quieras agregar? De antemano, agradecer el tiempo, el espacio y sobre todo decirle a tu auditorio que hablar del tema de cannabis medicinal implica el ver esta situación con otra óptica. Una óptica que debe estar impregnada de dignidad humana, de respeto, de cero estigma, de apertura, totalmente. Porque eso va a hacer que realmente se tome la situación con la seriedad de vida y que se deje de lado todo ese ambiente nocivo y negativo con el cual se ha estado atacando y azotado al tema de marihuana, entre comillas, porque aquí hablamos de cannabis medicinal. Entonces, con ese sentido, sí me gustaría invitar a todos tus radioescuchas a que así lo vean y así lo pretendan entender, ¿no? Bien. Doctores, ¿dónde están ubicados? Página de Facebook, internet, ¿cómo los localizamos? Es increíblemente importante que nos dejen esos datos. Gracias. Mira, pues estamos en www.fundacionlotorrojo.org y en Zona Río, en Misión de Loreto, zona urbana, en esta ciudad. El teléfono es 634-6214. Ahí pueden llamar, les van a dar la información o cita para una orientación. Perfecto, abogado. Doctor Rujana, los esperamos en un próximo programa. Encantado. Porque Gracias. tenemos de verdad muchas dudas y muchas preguntas del público. Y bueno, doctor, nada más repíteme lo que son las presentaciones. Repíteme. Por supuesto, presentaciones básicas, ahí les va otra vez. Sí. Todas las orales, dentro de las orales son las líquidas, que son aceititos o gotitas, o la pasta esta, ¿no? En inglés le llaman Rick Simpson Oil, RSO. Las galletitas, las gomitas. 2, están los transdérmicos que le llamamos, todos los untados o tópicos. 3, están los vaporizados. Muy bien, ya lo escuchó usted. Esas son las presentaciones de este medicamento alternativo. Y bueno, pues como siempre, ya nos como el tiempo, le agradecemos de verdad que nos haya escuchado. Envío un saludo muy afectuoso a nuestros patrocinadores, Mari Rivera de la inmobiliaria One Realty Group y por supuesto a nuestro buen amigo el doctor Arturo Muñoz Mesa. Le recuerdo que el siguiente lunes tenemos nuestra sección especial de cirugía plástica. Me voy con esto. Por la mañana solo necesito 2 cosas: un café y una sonrisa de quien me ama. Por eso me tomo el café frente al espejo. Gracias y buenos días.